El webinar de hoy tiene que ver con la utilización de distintas líneas de productos de Cambium para proyectos específicos de bioseguridad urbana. Si bien la charla de hoy enfoca a la utilización de productos de la línea EPMP para este tipo de soluciones, vamos a repasar otras líneas de productos que también van a servir de apoyo para ese tipo de soluciones, ¿no? Bien. Los invito a que cualquier consulta que tengan utilicen el panel de la derecha para hacer sus preguntas. Vamos a ir respondiendo a medida que transcurre la charla. Bueno, perfecto. Bueno, lo que tiene que ver con la línea de productos de cambio, específicamente ahora enfocándonos en PTP, vamos a ver que Cambium obviamente hereda el portfolio de productos broadband de lo que antiguamente se conocía como Motorola Canopy o Orton, ¿no? Y están ampliamente posicionadas esas tecnologías en soluciones de muy alto rendimiento en cuanto a las distancias, los anchos de banda, los lugares donde pueden ser instalados estos equipos. Fíjense algunas fotos ahí de equipos totalmente congelados. Con lo cual, habla, habla de que la tecnología tiene muchísimos años de desarrollo. Motorola ha sido pionero en todo lo que es RF, eh, a nivel radio dos vías y posteriormente en productos de transmisión de enlace de datos. Y bueno, Cambium Network incorpora esa parte del negocio de Motorola, de broadband, y, y nos da cierta tranquilidad, ¿no?, en el tipo de la calidad del producto con la que vamos a trabajar. El portfolio de productos de PTP en el día de hoy es bastante extenso. Hay productos en banda licenciada y no licenciada. Recordando un poquito esto, lo que se reconoce como banda no licenciada, van a encontrar productos en 2,4 GHz y en 5 GHz. O sea, el 5 GHz abarca desde el 4.9 al 5.9. Y para productos de 6 GHz para arriba ya se denominan productos de banda licenciada. En lo que respecta a, no vamos a entrar en detalle en el equipamiento de punto a punto, ya que va a haber otros webinars enfocados específicamente a esto, pero vamos a ver que hay soluciones a muy bajo costo, de muy alto rendimiento, como pueden ser los productos punto a punto de EPMP, y soluciones ya más carrier class, ya sean licenciadas, banda licenciada o no licenciada, con toda la línea de PTP, 600, 800, 450, que nos van a permitir no solo realizar enlaces de más de 200 kilómetros de distancia, sino traficar anchos de banda de más de 1 giga, ¿no? Así que es bastante amplio. Yo lo que vamos a hacer foco en este webinar, me voy a enfocar en un producto de la línea PTP, que es específicamente el PTP 650. Un poquito más adelante vamos a hablar bien de eso, ya que es un producto que se utiliza muchísimo para bioseguridad urbana, sobre todo a la hora de hacer troncales. Si bien nosotros vamos a armar distribuciones multipunto, en el cual se va a llegar a una red de acceso, finalmente a la cámara en la vía pública, tenemos que caer en este tipo de equipos, como que es el PTP 650, para transportar todo lo que toda la información de video que se reúne a lo mejor en una torre, para transportarla luego, por ejemplo, a la policía o a algún centro de monitoreo. Con lo cual, ya no nos alcanza, digamos, un producto como EPMP para hacer ese punto a punto, sino que necesitamos un equipo más carrier class, con la posibilidad de trabajar con mucho más ancho de banda, justamente para transportar todas esas imágenes, digamos, por un solo enlace PTP. Con respecto al portfolio de productos de punto a multipunto, hoy hay dos líneas vigentes. La línea de PMP1000, que es la que vamos a hablar hoy más, que es una línea
que sale a competir en mercados que si bien no, en otras marcas no tienen un foco específico en bioseguridad urbana, sí en otro tipo de soluciones, como puede ser soluciones WISP. O sea, por el precio con el que sale el producto a la calle, PMP1000, es apuntado a un mercado que hoy reconocemos marcas como Microtik o Ubiquiti. A pesar de eso, aquel que haya trabajado con estos productos sabe que son tecnologías muy, pero muy limitadas a la hora de desarrollar un proyecto de video, ¿no? Ahora bien, hay otra línea que es la línea corporativa PMP450. Esta es la línea de chipset propietarios, chipsets que evolucionan de los primeros Canopy. Y, como dije, es una línea mucho más corporativa cuando el proyecto implique trabajar con cierto nivel de concurrencia, tráficos, problemas de interferencia, ruido. Ya deberíamos armar el proyecto ya con una línea un poco más digamos, preparada para alta demanda. Pero el portfolio de productos multipunto hoy se basa en estas dos grandes líneas de producto. Bien, los mercados verticales a los cuales atiende las soluciones tanto multipunto como punto a punto que hemos visto recién son innumerables. Básicamente, cualquier tipo de mercado vertical que nosotros queramos abordar con este tipo de soluciones, vamos a encontrar un equipo en Cambium específicamente diseñado para eso, ¿no? Sea que seamos un wireless ISP o que trabajemos en mercados como agricultura, minería, oil and gas, petróleo, transporte, todo lo que tenga que ver con campus, conectividad en campus, educación, escuelas, colegios, seguridad pública y hasta lo que se conoce como defensa, ¿no? Defensa federal, gubernamental. Hay productos específicamente diseñados y con regulaciones que exigen, digamos, mercados como el mercado militar, ¿no? Así que es bastante amplio lo que podemos encontrar y la realidad es que siempre hay un producto para lo que necesitemos hacer. Bueno, yo les comenté que no íbamos a abordar en detalle la línea punto a punto, ya que no corresponde a este webinar, pero sí quiero hacer foco en este producto, que es el PTP650. Y la razón es, por la que yo les comenté hace unos minutos, es justamente que en soluciones de bioseguridad nosotros vamos a tener, por un lado, una red de acceso, una red de distribución, que finalmente llegue a la cámara, pero en algún momento vamos a tener que transportar toda esa información que llega a un nodo directamente al centro de monitoreo, si no es que coincide con el lugar físico del multipunto, que justo ese lugar físico sea el centro de monitoreo. Generalmente nosotros tenemos un lugar estratégico de buena altura para plantear las distribuciones multipunto y luego toda esa información se tiene que llevar a, por ejemplo, un centro de monitoreo que puede ser la policía local. Con lo cual, si no tenemos la posibilidad de algo que sería ideal, que sería un troncal de fibra, ¿no? entre ambos puntos, existe equipamiento inalámbrico dentro de Cambium que nos van a permitir trabajar en banda no licenciada con altos niveles de throughput. Específicamente este equipo es lo que viene a solucionar ese tema. Es un equipamiento que permite traficar hasta 450 Mbps de throughput. Permite hacer el enlace totalmente asimétrico, con lo cual esos 450 Mbps nosotros podemos hacer que rindan muchísimo más para un lado que para el otro. Eso es lo que se va a necesitar justamente, ya que todo el transporte de video es un tráfico muy asimétrico, ¿no? O sea, la mayoría de la información es de subida y no de bajada. Nos va a permitir trabajar con baja latencia, entre 1 y 3 milisegundos, alta eficiencia. Si bien son enlaces que están preparados para tirar más de 200 kilómetros de distancia, existen versiones integradas justamente para hacer enlaces cortos de 2, 3, 4 kilómetros, ¿no? Con lo cual no es necesario caer en una solución con antenas externas, ¿no? Bien,
Fíjense que este equipo, la frecuencia operativa va desde el 4.9 hasta el 6,05 GHz. Y al incluir ya 4.9 dentro de este equipamiento, estamos hablando de que incluye la banda para seguridad pública. O sea, sabemos que es una banda reservada específicamente para proyectos de esta índole, con lo cual ya podemos estar trabajando en forma, digamos, individual y un gobierno, una provincia, un ente gubernamental puede pedir el uso de la licencia de la banda del espectro 4.9 y evitar que otros enlaces puedan trabajar en esa misma banda. Sería un uso exclusivo de la banda 4.9, específicamente reservada para seguridad pública. Bien, existen varias versiones de este equipo PTP650. Como ustedes verán, hay una versión conectorizada, que es el primero que figura a la derecha. Es un equipo que viene preparado para conectorizar con antenas externas cuando necesitamos hacer enlaces a grandes distancias. Ahora bien, hay otras dos versiones, que es el 650S y L, como verán, incluye una antena patch integrada, y son productos que traen algunas diferencias de licenciamiento que ahora vamos a ver. Bien. Este es el resumen de diferencias entre las tres versiones. Fíjense que hay cuestiones de licenciamiento ahí de por medio. La gran diferencia es que los productos orientados a bioseguridad urbana, pensados específicamente para esto, ¿no? Para los troncales, para unir un nodo con una central de monitoreo, es el PTP650S. ¿Por qué? Porque es un producto que ya viene liberado en su throughput, viene preparado para transmitir hasta 450 Mbps, que es la capacidad máxima del equipo. Pero fíjense que tiene una limitante de distancia, ese equipamiento. Viene con una limitante de 2 kilómetros de distancia, que como vamos a ver en proyectos de bioseguridad, es una distancia que alcanza bastante bien para la mayoría de los proyectos. Existe un upgrade, sino a través de un licenciamiento en el cual el equipo sí se puede liberar hasta 60 kilómetros, que sería el máximo para la antena que viene con el equipo. El otro modelo que puede también servirle para estas situaciones es un modelo también con antena integrada, es el 650L. Es un producto que viene con 100 Mbps, liberado, fíjense, en distancia, y con la posibilidad de agregar un upgrade a 300 Mbps. O sea, si es un troncal donde yo no necesito demasiado ancho de banda, podríamos ir con el 650L. Obviamente hay tantas versiones porque hay diferentes esquemas de pricing, ¿no? Diferentes esquemas de precio y dependiendo lo que nosotros queramos invertir en el proyecto, podemos inclinarnos por una solución o por otra. Finalmente, el PTP650 convencional posee esquemas de licenciamiento de 125 megas, 250 y 450 megas, hasta 200 kilómetros de distancia y con la posibilidad justamente de conectorizarlo para llegar a estas distancias. Estos equipos vienen preparados para saltar automáticamente de un canal a otro, si encuentran interferencia. Eso es algo muy importante, sobre todo en un proyecto de bioseguridad y en un ambiente interferido, en un ambiente muy urbano, donde generalmente se desarrollan este tipo de proyectos. Soportan alimentación PoE, permiten la conexión a través de SFP, de fibra directamente sobre el equipo. Y obviamente baja latencia y la posibilidad de trabajar en forma simétrica con el ancho de banda y también con los canales a utilizar. Este equipo soporta que se pueda transmitir por un canal determinado y recibir por otro distinto. Eso es algo muy importante, sobre todo en ambientes muy interferidos, urbanos o suburbanos. Ahora bien, les comento también que Cambium está, ya tiene en el mercado una línea de productos Wi-Fi. Esto es simplemente nombrarlo porque
muchos proyectos, por experiencia propia, muchos proyectos de bioseguridad urbana también exigen en algunos puntos dar un servicio de conectividad Wi-Fi. Y este servicio de conectividad Wi-Fi puede ser utilizado por patrulleros en la cercanía de un nodo. Imagínense que ustedes pueden llegar a la vía pública con una cámara y un producto Wi-Fi en el mismo punto, y mediante esa conexión Wi-Fi un patrullero puede estar conectado online a lo que está transmitiendo esa cámara y moverla o monitorearla en forma directa, ¿no? Con lo cual hemos visto que en este tipo de proyectos en algunos puntos específicos se puede llegar a necesitar un punto de conectividad Wi-Fi en el mismo lugar donde está instalado justamente una cámara. Bien, hay un software que nos va a permitir administrar absolutamente todo, toda la infraestructura instalada de Cambium, que es el CN Maestro. Este software funciona en la nube, con lo cual es de muy fácil acceso, sobre todo en este caso que yo planteo, ¿no? Por ejemplo, un patrullero con la posibilidad o la necesidad de acceder a una cámara en la vía pública específicamente, ¿no? Imagínense, ustedes pueden disponer de un domo con zoom óptico y un policía en la vía pública puede estar, digamos, manipulando, digamos, esa cámara en pos de tener un poco más de detalle de lo que se quiere investigar, ¿no? Entonces, este software nos va a permitir administrar absolutamente todo. Fíjense, desde el punto a punto, como planteamos, puede ser un PTP 650 que sale de la policía o desde el centro de monitoreo, llegando a una distribución multipunto, en este caso puede ser una distribución multipunto PMP 450 o EPMP, y finalmente llegando a un punto de acceso final Wi-Fi o la cámara misma. Este software lo que nos va a permitir es administrar todo ese pasaje. Administrar todos los equipos desde la central hasta finalmente el último equipo en la vía pública. Acá tenemos un esquema de el enfoque principal de este software. Les recuerdo que es un software que es gratuito. Lo único que tienen que hacer es darse de alta en una web de Cambium. Funciona en una instancia de Amazon totalmente club. Y a partir de ese momento empezar a adoptar el equipamiento que quieran administrar, ¿no? Dentro del software. Nos va a permitir monitorear. Fíjense, acá tenemos una foto, un diagrama de las cosas que nos va a permitir administrar este software. Fíjense, pasando por el punto a punto, multipunto, finalmente el suscriptor y luego el equipo inalámbrico. Obviamente no nos va a permitir administrar la cámara, pero si la cámara, por ejemplo, estuviese conectada a algún puerto del equipo Wi-Fi, nos va a permitir por lo menos saber el tráfico, ¿no? Y el estado de ese puerto. Así que la conectividad contra los equipos no es vía SNMP, sino que este software utiliza HTTPS para comunicarse con los dispositivos y nos va a permitir hacer upgrade de firmwares, configuraciones, tener estadísticas de consumo, de uso, si el equipo está prendido, apagado, estadísticas de tráfico, por cuánto tiempo estuvo apagado, con lo cual tenemos un monitoreo completo, nos permite recibir alarmas, múltiple administración, o sea, usuarios administradores, instaladores y demás, o sea, políticas de, digamos, de acceso, acceso simultáneo directamente al software. Bien, fíjense, acá tenemos otro diagrama que nos va a mostrar desde una P, pasando a un suscriptor, finalmente a un equipo inalámbrico, y a ese equipo inalámbrico nos va a detectar qué tipo de dispositivo está conectado finalmente, ya sea si está conectado, si es un radio bibanda, si está conectado en 2,4 o en 5 GHz, y nos va a identificar qué tipo de señal están teniendo, si es buena o mala, el tipo de fabricante, y el tipo de SSID. Nosotros podemos tener varios SSID dentro del mismo equipo funcionando y saber a cuál SSID está conectado cada dispositivo final.
Imagínense esto, este nivel de control en una herramienta que es gratuita, como comenté anteriormente, es un plus, digamos, al desarrollo de todo proyecto de bioseguridad, ya que tenemos un control muy, muy grande de toda la red. Bien. Ok. Como software de control, entonces, CN Maestro, y como software de diseño, yo les voy a mostrar al final de este webinar algún caso real de uso de este software, pero básicamente todo proyecto de bioseguridad urbana debería estar diseñado previamente a través de este software que también es gratuito, Lean Planner, en donde nosotros vamos a poder diseñar y tener una visibilidad de la factibilidad técnica de cada enlace, ya sea punto a punto o multipunto, poder analizar obstrucciones, poder jugar con valores de interferencia, alturas de torre, y distinto equipamiento que nos sirva a nosotros para elegir la mejor solución. Bien. Entrando de lleno ya en la infraestructura de PMP, y vamos a ver acá diferenciales que son muy distintivos y que están enfocados en la concepción de este producto a la realización de soluciones de bioseguridad urbana. Bien, el portfolio de productos que está compuesto hoy por esta línea tiene que ver con radios conectorizados. Como ven ahí hay dos versiones, una con GPS y otra sin GPS. Vamos a hablar un poquito del GPS después. Un radio integrado, que es un radio, ya como la palabra lo dice, totalmente integrado, listo para instalar. Es el radio en el cual estaría en la vía pública, próximo a la cámara. Y después tenemos soluciones con más ganancia, ¿no? Si nosotros tenemos algún enlace un poco más remoto, o con la necesidad de agregar ganancias, ya sea por ruido o por obstrucción, hay una solución que se llama FORCE 110, que es justamente la conjunción de un radio conectorizado más una dish, que en este caso tiene 25 dBi. Hay otros dos CPEs que han salido recientemente al mercado, que es el FORCE 180, es un radio integrado también, que agrega 3 dBi más de ganancia, y inmunidad, un poco más de inmunidad al ruido debido a su orientación horizontal. Y también otro CPE ya también pensado para distancias más largas, totalmente integrado, que es el PMP FORCE 200 con una antena de 25 dBi de ganancia. Este es el portfolio de producto actual de PMP, que con esto nos va a servir para armar cualquier solución de bioseguridad que nosotros estemos enfocando a futuro. Bien, ¿cuáles son los despliegues posibles que se pueden hacer con estos equipos? Bueno, básicamente nosotros podemos combinar los equipos como queramos, ya que se pueden configurar como access point, como cliente, como bridge, como punto a punto. O sea, es una tecnología que está totalmente abierta, a diferencia de, por ejemplo, la línea PMP 450 o la línea PTP específicamente de Cambium, que son líneas que están cerradas digamos, en su concepción, ¿no? Que es una AP está fabricado solamente para funcionar como access point, un suscriptor o un cliente solamente como cliente, un PTP solo como PTP. La gran diferencia con la línea ePMP es justamente la posibilidad de que cualquier equipo se puede conectar con cualquier otro de la forma que ustedes quieran, simplemente manejando las cosas por configuración. Esto nos da una flexibilidad muy amplia a la hora de tener que realizar un enlace. Otra cosa que vale la pena aclarar respecto a esta solución ePMP es que no hay ningún tipo de licenciamiento de por medio. O sea, los equipos vienen liberados en ancho de banda, liberados en distancia, liberados en cantidad de concurrencias. Aquel que ha venido antiguamente trabajando con los Canopy sabe que hay esquemas de licenciamiento, ya sea para concurrencias, para distancias, que hoy siguen estando presentes en las líneas más corporativas, pero que en esta línea no lo vamos a ver. Esta línea está totalmente liberado en ese tipo de cuestiones. Bien, el panel sectorial es una cuestión muy importante, son paneles que vienen ya con un shield o con un aislamiento, ¿no?, de aluminio en la antena que les va a permitir trabajar en ambientes interferidos y generar
altas concurrencias. O sea, imagínense que por la cantidad de tráfico que se tiene que trabajar generalmente en un proyecto de bioseguridad, vamos a necesitar tener muchos access points, posiblemente en una torre, con lo cual es muy importante la aislación y eliminar el tema de la autointerferencia entre un equipo y otro. Con lo cual la antena es algo muy importante. Bien, como resumen de las capacidades que tiene este equipamiento, es tecnología MIMO 2x2 o FDM, soporta diferentes configuraciones de ancho de canal, baja latencia, hasta 200 Mbps de throughput, concurrencias de hasta 120 suscriptores. En un proyecto de bioseguridad esto no nos interesa demasiado, ya que, digamos, la limitancia de concurrencia va a estar dada por el ancho de banda y no por la cantidad de suscriptores. Esto sí es importante, la frecuencia soporta, fíjense, desde el canal 4910 al 5970, lo que implica que también pueden trabajar en una banda específica, que es el 49 para seguridad pública. Sincronización GPS, control automático de potencia, MIMO A y MIMO B, vamos a explicar un poquito de qué se trata eso después. Soporta obstrucciones de línea de vista, eso es algo importante también, sobre todo para soluciones urbanas, en las cuales a lo mejor edificios, árboles, imagínense que vamos a estar instalando las cámaras entre 3 y 4, 5, 6 metros de altura máximo en la vía pública, ¿no? Con lo cual seguramente nos encontremos con algunos problemas de obstrucción. Sepamos que esta tecnología permite trabajar con ciertas obstrucciones y eso es muy importante. También es un dato no menor la cantidad de paquetes por segundo que puede traficar el equipo. Estamos hablando de más de 35.000 paquetes por segundo. Está prácticamente duplicando lo que otra tecnología en este mismo mercado ofrece, en otras marcas. Con lo cual es un dato también muy importante a la hora de tener en cuenta, ya que el streaming de video digamos, son soluciones muy demandantes en tráfico y en paquetes por segundo. Soporta configuración de cubos, firewall a nivel de capa 2 y capa 3 y compatibilidad con 802.11 Wi-Fi, o sea, compatibilidad con otros equipos. En un proyecto de bioseguridad, sinceramente esto no trae ningún beneficio, al contrario, vamos a perder todas las características primordiales que hace que esta tecnología sea justamente apta para proyectos de bioseguridad si empezamos a combinar marcas entre sí, ¿no? Con lo cual, eso es un dato que solamente puede interesarle a un ISP. Bien, ¿cuál es la diferencia, ¿no?, de esta solución frente a, por ejemplo, nombramos MikroTik o Ubiquiti, que están, digamos, peleando en el mismo mercado, pero vuelvo a repetir, no están enfocados 100% al negocio de bioseguridad. Si bien se pueden hacer algunas soluciones pequeñas con esos equipos, no podemos establecer un proyecto de envergadura, ya que la tecnología no está preparada específicamente para ese tipo de proyectos. Ahora bien, uno de los diferenciales, de los grandes diferenciales que trae los productos de Cambium respecto a la competencia es básicamente la sincronización GPS. O sea, Motorola históricamente ha estado trabajando más de 12 años con el tema de sincronización, con lo cual saben muy bien lo que hacen y todos esos ingenieros que estaban formando parte del proyecto Canopy hoy forman parte de Cambium y han desarrollado en esta nueva línea EPMP, que a pesar de ser una línea muy económica, tiene características profesionales y corporativas de las otras líneas, como las líneas corporativas PMP 450, ¿no? Y la sincronización GPS es una de esas soluciones corporativas que hereda de esas líneas. Básicamente lo que nos va a permitir esto es reutilizar canales, cuando nosotros tengamos una solución en la cual podamos poner equipos espalda contra espalda, con lo cual nos va a permitir trabajar no solo con la sincronización en una misma torre, eliminando la autointerferencia, sino también sincronizando torres entre sí. En proyectos de seguridad seguramente vamos a tener más de una torre, vamos a buscar lugares estratégicos para montar nuestros nodos y es importante poder estar sincronizados para evitar autointerferencias con la cantidad de equipos que vamos a tener en cada punto, ¿no? Que va a ser mucho, ya que como dije anteriormente, la cantidad de AP va a estar relacionada con la cantidad de cámaras, ¿no? Y vamos a ver un poquito de esos datos referidos
a un caso puntual con cámaras HD, a ver cuántas cámaras HD se pueden colgar en una P de cambio, en este caso de PMP. Pero bien, el tema de la sincronización es muy importante. Y el tema de la sincronización justamente es lo que nos va a permitir a nosotros trabajar en un esquema de asimetría del throughput. Si bien los equipos soportan hasta 200 Mbps de tráfico, es muy importante saber de que en un proyecto de bioseguridad urbana, la mayor carga de tráfico va a ser tráfico de uplink, o sea, tráfico de subida. O sea, tenemos una cámara en la vía pública que está constantemente enviando un streaming hacia el access point, con lo cual es un tráfico prácticamente un 80%, un 70% del tráfico es de subida. Y la sincronización GPS nos va a permitir trabajar con diferentes esquemas. Fíjense, esquemas de 75-25, el downlink y el uplink, 50-50 o 30-70. ¿Cuál creen ustedes que va a ser el esquema para una solución de video? Bueno, fíjense que debería ser el último, ¿no? Un esquema de 30-70, en el cual el 70% del tráfico total que permite el equipamiento sea de subida y el 30% de bajada. Esto es gracias a la sincronización GPS. Bien, otro tema importante es el control automático de potencia, ya que generalmente los enlaces y los nodos para una solución de bioseguridad urbana van a estar cerca de los suscriptores o de las cámaras, van a ser distancias bastante cortas, con lo cual es importante tener desde el lado de la P un control automático de potencia para que el suscriptor no irradie demasiada energía al access point y no lo aturda. Básicamente lo que nosotros tenemos con otras marcas que no tienen control automático de potencia es un esquema como el que yo les paso a transmitir ahora. Fíjense, el Station 1, el Station 2 tienen niveles de conexión extremadamente buenos aparentemente. La realidad es que con niveles de señal de menos 42, o sea, el AP ve al Station 1 y el Station 2 como menos 42 o menos 39, imagínense que están a lo mejor a 200, 300, 500 metros de distancia, y puede haber alguna estación un poco más alejada o obstruida, pero básicamente el Station 1 y el Station 2 van a estar provocando una saturación, un ensordecimiento del access point por la irradiación excesiva de potencia que están provocando. Todos los equipos de esta línea, vale la pena aclarar, que irradian hasta 1 vatio de potencia. Imagínense que si no nos ponemos a trabajar sobre esa potencia, vamos a estar irradiando e interfiriendo no solo a los equipos nuestros, sino a los equipos también de otras personas también que pueden llegar a estar compartiendo la misma torre. Entonces, básicamente el control automático de potencia lo que nos va a traer de beneficio es aumentar el rendimiento de la P, justamente por no estar ensordecidos. Le va a bajar la potencia a los suscriptores que estén cercanos a la torre, y aquellos que estén lejos, realmente ahí no hay nada para hacer. Para mejorar la señal, en ese Station 3 lo que podemos hacer es agregar un reflector, o bien colocar un equipo de más ganancia como puede ser el Ford 110 o el Ford 200 que vimos anteriormente, que son ya equipos de mayor ganancia que nos va a permitir mejorar los niveles de conectividad. Pero tengan muy en cuenta que este control automático de potencia en soluciones de bioseguridad es muy importante, debido a que las soluciones generalmente son de distancias muy cortas. Bien. MIMO A y MIMO B es algo que también es un poco común estar hablando de este tipo de tecnología, sobre todo en equipamiento, digamos, en este pricing, ¿no? en este precio que son muy accesibles. Para tener una idea de lo que trae como beneficio el MIMO A respecto al MIMO B, vamos a hacer este ejemplo, ¿no? El MIMO B es el mismo que generalmente todos conocemos, es el mismo que tiene nuestro equipo inalámbrico Wi-Fi en nuestras casas, de 2 antenas o de 3 antenas. Es el mismo que utilizan equipos de MikroTik, Ubiquiti, por ejemplo, para nombrar algunas marcas del mercado, que básicamente lo que trae como beneficio es tener 2 streaming, o sea, 2 transmisores y 2 receptores en simultáneo,
con la posibilidad de mandar un bit diferente por cada uno de esos streaming, y por lo tanto duplicar la tasa de datos. O sea, envío un 0 y un 1 en simultáneo por ambas polaridades, y del otro lado recibo un 0 y un 1 en el mismo momento. Estamos duplicando la tasa de datos. ¿Qué es el MIMO-A? Bueno, el MIMO-A es algo que está desarrollado en equipos más carrier class y que incorpora PNP. Lo van a ver muy utilizado en equipos PTP de Cambium y de otras marcas, equipos que salen varios miles de dólares, ¿no? Porque es un tanto más difícil de manejar el tema del MIMO-A. Básicamente en equipos convencionales un bit duplicado es tomado como cancelación o es tomado incluso como interferencia en muchos casos, ¿sí? Si no soportan justamente este MIMO-A. En el caso de los equipos de Cambium, el MIMO-A sirve para agregar redundancia. Fíjense que por ambas polaridades se envía el mismo bit, ¿sí? Y esto obviamente nos va a permitir trabajar con enlaces complicados a nivel RF, interferencia, o enlaces complicados por obstrucciones, justamente porque estamos incrementando en un 50% la probabilidad de que un dato llegue al otro lado. Y tengan en cuenta que para comunicaciones inalámbricas lo peor que puede haber es la retransmisión. Una retransmisión implica delay, implica pérdida de recursos, implica pérdida de throughput, con lo cual el equipo, el access point, va a estar comunicándose con ese suscriptor interferido o obstruido en forma única con MIMO-A y en forma dinámica. O sea, no es que todo el access point va a estar trabajando en el MIMO-A, sino que nosotros podemos tener, imagínense que 50 suscriptores conectados a una AP, para dar un ejemplo, y a lo mejor los que están complicados por estas cuestiones son 2 o 3 suscriptores. Bueno, el AP solamente va a hablar en MIMO-A, tratando de evitar justamente retransmisiones con esos 2 o 3 suscriptores que están complicados, y para el resto va a estar trabajando con MIMO-B, duplicando la tasa de datos, con lo cual esto no trae una merma en el rendimiento total del access point. Al contrario, ¿no? Ya al estar evitando retransmisiones, vamos a estar aprovechando muchísimo más el ancho de banda compartido del cual dispone este access point. Bien. ¿Alguna duda hasta acá? Vamos a ver ahora un caso de éxito. Me gustaría que antes de iniciar con esta vista de este caso de éxito, planteemos algunas dudas que hayan quedado. Les vuelvo a recordar que los diferenciales importantes son justamente este tema del MIMO-A, que nos va a permitir trabajar con obstrucciones o en ambientes muy interferidos y urbanos, la sincronización GPS, que nos va a permitir tener una alta concurrencia se pone en una torre sin autointerferirse, y el tema de trabajar con asimetría, ¿no? Donde todo el tráfico es más de subida que bajada, tener la posibilidad justamente de administrar ese tráfico en pos de priorizar una solución de video sobre otra. Esos son los grandes diferenciales que esta línea enfoca en soluciones de videoseguridad. Vamos a dejar unos minutos. Si alguno tiene alguna duda, por favor utilice el panel de consultas. Bien, me preguntan si a nivel de retransmisiones cómo lo hace FEC y ARQ. La realidad es que trabaja con FEC, pero dentro del protocolo propietario, que es el que hereda también de Canopy histórico, tiene diferentes esquemas de corrección de errores. Y no se basa solamente en eso, sino se basa también en un esquema de prioridades que es propietario de Canopy. O sea, no hay mucha información de eso, por lo menos como para trasladar en una capacitación tipo webinar. Sí, en las certificaciones de Cambium se habla muchísimo más de esto y se ve en detalle cuáles son los esquemas y cómo hace, digamos, la prioridad en el aire el access point respecto a sus suscriptores y cómo es la corrección de errores. Básicamente lo que te puedo decir es que es FEC, pero que no es la única, o sea, tiene varios sistemas de corrección de errores. Bien. ¿Alguna otra duda?
Bien, vamos a seguir adelante, vamos a ver un caso de éxito entonces. Este caso de éxito está en la página de Cambium, lo pueden descargar, yo después les dejo el link. Y yo básicamente lo que hice fue tomar ese caso de éxitos, hice una traducción de ese caso, justamente para que aquellos que no se llevan bien con el inglés puedan ver de qué se trata. Arranca todo esto con un planteo con un desafío, ¿no? Como la mayoría de estos proyectos. Básicamente esta gente lo que necesitaba es monitorear el centro de la ciudad, la estación de trenes y las calles principales. Yo después les voy a mostrar sobre Google Earth cuál era esa zona específica. Enviar a la policía rápidamente al lugar del incidente, diseñar, instalar y dejar funcionando las cámaras en 90 días. O sea, había una fecha límite para dejar todo esto funcionando, con lo cual una solución wireless trae mucho beneficio respecto a, por ejemplo, una solución con fibra, ¿no? En el cual nosotros necesitamos muchas horas hombres, mucha obra de infraestructura, ¿no? Donde generalmente la fibra va posteada, hay mucha obra civil, ¿no? De por medio, con lo cual es prácticamente imposible trabajar en lo que querían ellos en ese tiempo, ¿no? Con lo cual se decidió hacerlo enteramente con wireless, y lo que se eligieron fueron equipos CPMP, entre otros. Bien, abaratar costos de infraestructura reemplazando red existente por una red completamente wireless. Había una red existente que mantenía cámaras analógicas instaladas varios años antes. La idea era reutilizar esas cámaras analógicas justamente, anexarlas al sistema e instalar nuevas cámaras ya HD, ¿no? Bueno, la red básicamente tenía que dar soporte a 90 cámaras, entre las que ya estaban instaladas y las nuevas HD que agregaban, iban a hacer una concurrencia de unas 90 cámaras aproximadamente, justamente en esa zona. Bien. Ahí les dejo el link de la página de Cambium, donde pueden descargarse directamente el brochure con esta solución. La realidad es que se utilizaron dos plataformas. Fíjense, por eso yo hice foco en el PTP650 al inicio, explicarles un poquito más de ese equipo, porque el equipo PTP650, justamente para lo mismo que yo les comenté, era para enlazar los nodos, los diferentes nodos que tenían diseminados ellos por la ciudad, contra la policía local. Y para eso se utilizaron enlaces de alta capacidad, 450 Mbps, y que pueden trabajar incluso con NLOS, que sería non-line of sight, o sea, sin línea de vista. La realidad es que no había muchos problemas de línea de vista, solamente algunos pocos, a nivel urbano más que nada, no en el tema de los punto a punto. Bien, respecto a la distribución multipunto, se tomaron equipos CPMP, que brindaron hasta 50 Mbps de upload, 20 MHz de ancho de canal, fíjense la optimización, ¿no? Y el ancho de banda que no necesitamos estar trabajando en canales de 40 MHz para llegar a ese tráfico, sino que es una tecnología muy eficiente en el uso del espectro, en lo que se conoce como eficiencia espectral, con lo cual en 20 MHz se pudo sacar hasta 50 Mbps de upload por access point. Y esto posibilitaba colgar entre 4 y 6 cámaras HD por access point. Fíjense que allá ya tenemos un número acá referencial de una solución ya corriendo en la cantidad de cámaras HD que se puede poner por access point. Igualmente, esto lo tiene que definir, digamos, el usuario final, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros podemos empezar a degradar, a lo mejor no es lo recomendable, degradar la calidad de las cámaras, la calidad de video, ¿no? O el tamaño de la imagen, y con eso poder, digamos, colgar más concurrencias o realizar más concurrencias sobre cada P. Pero bueno, no es lo recomendable. Obviamente, si se tiene una cámara HD, lo que se quiere es ver digamos, el streaming en la máxima calidad. Bien, las cámaras, ahí tienen una foto de alguna instalación tipo, fueron instaladas entre 4 y 6 metros de altura, algunos en los perfiles de los edificios, otros en semáforos o iluminarias. La frecuencia a utilizar, obviamente, 5 GHz. La mayoría de los links eran
loss, o sea, line of sight, algunos eran near line of sight y otros pocos non-line of sight. O sea, la mayoría eran links despejados, algunos pocos un poco obstruidos y otros pocos directamente sin línea de vista, en el cual la tecnología esta permite reflejar esa señal contra algún edificio, ¿sí? O sea, no apuntar en forma directa a la obstrucción, sino tratar de buscar algún esquema de reflejo, ¿sí? Y a partir de ahí, como esta tecnología soporta MIMO-A, lograr que algunos de esos bits que yo mando en duplicado, de un extremo a otro, lleguen a través de algún rebote. Eso es justamente lo que esta tecnología trae de beneficio, y podemos hacer un enlace totalmente obstruido. Obviamente, mientras sean unos pocos, no va a degradar, digamos, el ancho de banda total del access point. Si toda nuestra solución ya la planteamos con enlaces obstruidos, ahí vamos a estar bastante complicados, ¿no? Bien, los resultados que se obtuvieron, bueno, básicamente las cámaras son capaces de proveer constantemente 6 megabits de streaming de upload a lo largo de toda la red. Estos 6 megabits son constantes por cámara. Había una solución preexistente que era con MikroTik, de algunos enlaces, se quiso probar con eso antes, donde solo era capaz de proveer 30 Mbps de throughput, mientras que en EPMP obviamente se provee entre 50 y 100 Mbps en canales de 20 MHz, esto obviamente dependiendo que algunos nodos estaban mejor que otros respecto a la cercanía contra esos CPE o esas cámaras, y con, digamos, el piso de ruido e interferencia que tenían en algunas zonas, ¿no? Entonces, entre 50 y 100 Mbps, dependiendo de la zona, se lograba sacar a los equipos en 20 MHz. La latencia de la red queda constante entre 10 y 15 milisegundos. El video HD resultó constante, sin delay y sin microcortes. Yo lo que le quiero dejar es, fíjense que acá les delimité la zona en Google Earth. Esta es la zona donde se desarrolló, esto es Hungría, Budapest, donde se desarrolló ese proyecto. Yo lo que hice acá fue modelizar, poner como ejemplo un nodo imaginario en esa zona, que es el que ustedes están viendo acá, y la estación de policía. Esta es una estación real de policía. Desconozco si es la donde, digamos, se reúne, digamos, toda la información, pero la idea de marcarles este proyecto en Google Earth es que les deje a ustedes un poco más de información respecto a la utilización del Link Planner. O sea, el planeamiento de toda red de bioseguridad debería estar primero pasando por Link Planner, que es justamente este software que ustedes están viendo, que es un software de modelización que nos va a permitir obtener datos de obstrucciones, anchos de banda, tipo de CPE que puede utilizar. Básicamente ustedes pueden armar su proyecto sobre Google Earth e importar un KMZ con todos esos puntos, y a partir de ahí empezar a modelizar todo lo que ustedes necesiten sobre esto. Y fíjense, acá estábamos modelizando el link punto a punto, este link que une el nodo PMP con la estación de policía, donde en este nodo se converge toda la información de las cámaras, todo el streaming, y se transporta hacia la estación de policía. Entonces, ahí lo vamos a ver en este modelo, utilizando equipos PTP650, en banda 4.9, con la licencia full, en 45 MHz de ancho de canal. Y vamos a ver que el throughput que se obtiene con esos equipos es de 373 megas. Entonces, obviamente hay una asimetría acá, puesta a propósito, ¿no? Nosotros necesitamos que todo el ancho de banda esté disponible más desde el lado de la policía que no desde el nodo, ¿no? Con lo cual el enlace se configura en forma totalmente asimétrica, con casi 74 megas para el lado de la policía y 75 megas para el lado del nodo. Fíjense la asimetría con la que se pueden configurar estos equipos. Sí, hay una consulta acá. Bien, me dicen que hay algunos retardos de los slides. Confírmenme si están viendo bien. Yo estoy parado sobre la herramienta Link Planner. Pueden ser que esté un poco lento debido a que estoy mostrando diferentes cosas. Se solucionó el tema, ¿pueden verlo bien?
¿Están viendo bien el Link Planner? Si alguno puede contestarme ahí por el panel de... Sí, me dicen que sí. Bien, perfecto. Ok, entonces, como les venía diciendo, acá simulamos, por ejemplo, el enlace ese punto a punto. Fíjense que ustedes tienen la posibilidad de graficar justamente ese gráfico que ustedes ven en el Googlear, lo hace directamente al Link Planner, haciendo clic en ese equipo, y ahí vamos a ver el diagrama de ese enlace, ¿no? A partir de ahí, fíjense que si habilitamos los edificios en 3D en la zona, podemos analizar obstrucciones por edificios y demás y cargarla finalmente como dato en el software, justamente para ver cómo funciona ese equipamiento ante una obstrucción. Y saber realmente los anchos de banda que me va a dar a la hora de ponerlo en marcha. No que sea una sorpresa que haya un decaimiento de performance a la hora de poner el equipo en producción. Con lo cual, justamente el software nos trae toda esa información antes de tener que hacer una prueba de campo. Bien, y para las distribuciones multipunto, fíjense, nosotros acá configuramos solución de PMP, con 4 paneles sectoriales. La asimetría, fíjense, en un valor 30-70, específicamente para que el 70% sea uplink y el 30% de downlink. Y vamos a tener, fíjense, los suscriptores, que serían las cámaras en la vía pública, también modelizadas, sabiendo qué tipo, podemos elegir qué tipo de suscriptor es. Vamos a elegir un suscriptor con antena integrada. Podemos elegir la altura donde va a estar ubicado ese suscriptor, 6 metros, supongamos. Y acá también podemos analizar obstrucciones de línea de vista y obtener, fíjense, el ancho de banda máximo que nosotros podemos llegar a obtener, o la modulación máxima que podemos llegar a obtener en ese suscriptor, ¿no? Fíjense que por la distancia es tan corta que vamos a llegar a los MSS15, que es el valor máximo que se puede obtener desde el OLCP. Y acá, en la parte de performance, les va a dar más información respecto a las modulaciones, qué ancho de banda máximo nosotros podríamos trabajar con ese suscriptor, ¿no? Bien, es muy detallado este software, les va a permitir también hacer un export del proyecto para presentar al ente o al cliente final, ya como documentación de proyecto y modelización de todo lo que se va a hacer. Permite también exportar reportes para los instaladores, o sea, nosotros tenemos la parte de reportes, tanto de proyecto, como para presentar al cliente final, como para los reportes de instalación, que esos son para uso propio de los instaladores, donde tenemos información de a qué altura hay que instalar el equipo, qué configuraciones se pueden hacer dentro de los equipos, cómo deben estar alineados. Tenemos toda la información que sirve a la hora de poner el equipo en marcha en una torre. Podemos exportar toda esta información y dársela al técnico justamente que va a estar a cargo de esa instalación, para que el técnico sepa qué valores obtener, ¿no? En una alineación, qué pruebas de ancho de banda debería qué resultados de pruebas de ancho de banda debería tener en base a lo que se calculó, etcétera, etcétera. Quería dejarles esto más que nada como dato, aquellos que no estén utilizando este software para el diseño de sus soluciones, yo los invito a que aprovechen todo esto, debido a que también es gratuito, ¿no? Al igual que el CNMaestro, que es un software de control, tenemos este software que también es gratuito, es toda la parte de modelización. Bien, llegamos al final de este seminario. Espero que les haya servido. Vamos a dejar unos minutos más si alguno tiene alguna consulta. Así que, para aquellos que ya estén, digamos, familiarizados con este software, ahí empiezan a entrar algunas consultas, a ver. Bien, ¿hay alguna duda respecto a esto? Bien, ¿cómo se determina cuánto pasa en un PTP en la serie de PMP?
Sí, la realidad es que me refiero con el Link Planner. Bien, al igual que vos, que nosotros hicimos acá, yo tengo hecho acá un punto a punto con 650. Lo que puedes hacer es seleccionar acá, es cambiar, poner EPMP 1000. ¿Mm? Entonces ahí vas a simular directamente un enlace PTP con la línea EPMP 1000. Es tan simple como eso. O sea, deberían ustedes seleccionar simplemente la línea de producto. Y más abajo van a obtener los datos de throughput. Fíjense. Acá estamos hablando de enlaces de equipos con antena integrada. Fíjense si nos vamos al For 110, que es ese equipo que tenía una dish de 25 dBi. Vamos a ver que los throughput empiezan a subir y configurado de una forma simétrica, un enlace punto a punto de 750 metros como es este, con EPMP, con dos equipos For 110, vamos a ver que tenemos 84 Mbps máximos, simétricos, ¿m? Con ese modelo. Bien. Hay otra consulta. Me preguntan, cuando se tiene múltiples sesiones de acceso PTZ a las cámaras, es posible que se incremente el ancho de banda. ¿Cómo hacer que se active funciones o funcionalidades de múlticas en la red? Bueno, justamente eso es una muy buena pregunta. El CPE, si vos estás familiarizado con protocolos de múlticas, soporta lo que se llama IGMP Snooping. Si has trabajado con switches y protocolos de múlticas, sabrás que ese protocolo es muy importante y justamente el CPE soporta el IGMP Snooping, que es cuando vos tenés justamente este requerimiento. O cuando, por ejemplo, vos tenés varios centros de monitoreo en diferentes zonas geográficas. O sea, va a haber diferentes accesos y eso, o sea, cada acceso a la cámara te va a provocar un exceso de tráfico de streaming. Ahora bien, que el CPE soporte IGMP Snooping, lo que te va a permitir es justamente trabajar con esos protocolos de múlticas para que ese streaming no vaya, digamos, a todos los confines de la red, sino que quede específicamente, eh, digamos, cerrado para aquel que está, digamos, suscripto a esa sesión de múlticas. No sé si me explico, o sea, es un tema como más complejo para hablarlo, ¿no? Pero si estás con el tema de múlticas, que yo te diga que soporta IGMP Snooping desde el lado del CPE, es algo muy importante que te va a servir como dato justamente para traer de beneficio ante estas soluciones de bioseguridad. Bien, hay otra consulta acá. Se entiende que la trama de video es más pesada y compleja para una red punto multipunto. Basado en tu experiencia, ¿cuántas cámaras en una tasa constante de 100 Mbps se recomienda transmitir en una red punto multipunto? Bueno, justamente en este caso de éxito lo hemos visto. Lo que normalmente se le puede exprimir, digamos, por decirlo de una manera gráfica, a una P en 20 MHz, en situaciones normales, estamos hablando de unos 50 Mbps de uplink. Vuelvo a repetir que las condiciones tienen que estar dadas en el diseño de la red, o sea, el AP tiene que estar cerca de la cámara, en un proyecto de bioseguridad generalmente lo está, porque nosotros tenemos múltiples nodos diseminados en una zona justamente para estar muy cerca del CPE, con lo cual, si nosotros estamos cerca del CPE vamos a tener muy buenas modulaciones, vamos a estar menos interferidos por el entorno, y eso nos va a provocar llegar a esta tasa de tráfico de no menos de 50 Mbps de uplink. Ahora bien, con estos 50 Mbps, la realidad es que el número de cámaras que vos podrías colgar HD por una AP es más o menos lo que se tuvo en este proyecto, unas 6, 7, a lo sumo 8 cámaras por AP. Porque estamos hablando, fíjense, con 8 cámaras estaríamos prácticamente ya cercanos a los 48 Mbps, ¿no? Con lo cual,
Se deja un poco de margen, justamente para que si el ambiente está muy interferido o en algún momento ese throughput decae un poco, tengamos algún espacio, eh, digamos de guarda como para que no haya un exceso de demanda sobre el access point. Entonces, más o menos el número, 6 Mbps por cámara en HD, estás hablando de más o menos unas 6 cámaras por access point. Ese es un número que estaría bien como para cuestiones de diseño. Ahora si querés meter más cámaras, o sea, lo vas a poder hacer dependiendo ya ahí de la calidad de los enlaces, como le dije, o sea, mínimo 50 Mbps de uplink, pero podés tener situaciones en las cuales el AP te rinda 60, 70, 80 Mbps, dependiendo de la zona donde estén, y a qué nivel de señal estén conectados sus suscriptores, podés tener más ancho de banda aún. ¿Alguna otra duda? En otras marcas es prácticamente impensado armar una red multipunto. En otras soluciones, por ejemplo, MikroTik y Ubiquiti, si vas a armar un diseño de un proyecto de videoseguridad urbana con ese tipo de tecnología, no te queda otra que trabajar todo en esquema punto a punto. Lo que trae aparejado eso es una utilización extrema del espectro, ¿no? Porque imagínate que tenés que hacer un punto a punto por cámara, es también engorroso. Imagínate que si vos tenés que agregar una cámara más, no solo tenés que ir a la vía pública a instalar la cámara, sino tenés que subir un equipo AP nuevo en la torre principal. Con lo cual, realmente no son marcas que se enfoquen directamente a este tipo de cuestiones. En Motorola y Cambium hace años que vienen trabajando en esquema multipunto en soluciones de bioseguridad urbana. Con lo cual, el planteo, digamos, como solución de multipunto sí es factible con tecnología que realmente esté pensada para eso, ¿no? Bien, ¿hay alguna otra duda? Bien, si no hay más dudas, yo los dejo libres. Eh, Les dejo un saludo, agradecimiento por este tiempo y nos veremos en la próxima. Saludos para todos, que tengan buen día.